El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentados, por favor. Hay un aspecto muy importante que tenemos que aprender. Hacer el bien tiene un precio. Si vamos a hacer el bien, tenemos que saber que en ningún momento debemos esperar que nos reconozcan o nos agradezcan lo que se está haciendo. Al contrario, entre más bien hagas, más vulnerable eres a ataques, a insidias, a todo, incluso a venganzas contra ti porque estás haciendo el bien. Y uno podría decir: ¿cómo puede haber venganza de una persona a la cual estás haciendo el bien? Pues esto es una realidad. Desgraciadamente no es algo nuevo. Esto lo está planteando el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, un profeta que va a estar hablando en favor del pueblo, incluso de aquellos que lo están persiguiendo. Y es el reclamo, o no el reclamo, la oración del profeta dice: en aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Entonces viene esta situación, o sea, hay una envidia, en pocas palabras, envidia, coraje contra este hombre. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense el planteamiento de Jeremías: Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Entonces, cualquiera que pretenda hacer el bien y le salga, como dicen en mi tierra, el tiro por la culata, o sea, te salgan las cosas mal, oye, entre más bien quiero hacer, más mal me va, incluso pues soy víctima de ataque de las mismas personas a las cuales estamos sirviendo. Y si ustedes lo entienden, no hay ninguna diferencia de lo que vivió Jesús. Jesús vino a servirnos. ¿Y cómo le pagamos? Crucificándolo. Y nosotros, aunque no estuvimos en aquel tiempo, ¿cómo lo pagamos? Simplemente viviendo en el pecado, ignorando, haciendo a un lado todo ese amor, todo ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, si a Él, que es la bondad misma, que es el amor mismo, se le ha pagado así, cuando nosotros pretendemos servir o queremos hacerlo,
pues obviamente tenemos que estar preparados para todo lo contrario, como esperaríamos recompensa, aplauso, agradecimiento, beneficios. No, tenemos que estar preparados porque entre más, óiganlo bien, entre más bien hagas, más vulnerable serás a los ataques. Si esto no lo grabamos bien en nuestra mente, entonces va a generar un cortocircuito, porque uno esperaría, pues, obra bien y te irá bien. Y no siempre es así. No quiere decir que también siempre te va a ir mal, pero tenemos que estar preparados en ese ámbito, porque cuando la persona quiere servir verdaderamente en ese ámbito, pues obviamente habrá gente que se aproveche, que tu manera de servir, tu manera de actuar, tu manera de ser va a incomodar a los demás. Ahí, en mi tiempo de noviciado, hubo un joven que decía una frase muy interesante: la gracia descubre la desgracia. Vamos a suponer un ejemplo, una persona hace su trabajo normal en 8 horas, llega un empleado nuevo y ese mismo trabajo que hace este trabajador en 8 horas, él lo hace en 1 hora. ¿Cómo va a caer? Pues mal. ¿Por qué? Porque su manera de ser está desnudando la manera de ser del otro. O sea, no está siendo agradable al otro y en lugar de caer bien, pues va a molestar. Y esto es uno de los aspectos de los cuales tenemos que estar preparados, porque si no, pues vamos a dudar de la fe, vamos a dudar de que Dios está con nosotros. O sea, ya cuando nos explican, ya que vemos lo que le sucede al Señor, el que viene a servirnos, lo tratamos así, entonces no tenemos que esperar nosotros algo mejor. Para eso hay que prepararse espiritualmente, porque repito, si no, muchos han caído en la depresión, en la tristeza, e incluso han tirado la toalla de seguir en las cosas de Dios, porque pensaban que al servir a Dios en los hermanos, pues les iba a ir muy bien, todo iba a estar muy bonito. No, no funciona siempre así. Por eso cuando Jesús habla, incluso fíjense, Jesús está planteando lo que va a vivir. Está hablando del acontecimiento doloroso que va a padecer a sus discípulos y al pueblo que va ahí, ¿no? Llamó aparte a los 12 y les dijo: vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. O sea, vean el itinerario. Jesús viene a hablarles a los discípulos que a pesar de todo lo que Él ha hecho, a pesar de todo lo que Él ha vivido, a pesar de todo lo que Él ha ayudado, los milagros, las sanaciones, las expulsiones que ha hecho en el pueblo no lo entiende, no lo visualiza así, y mucho menos los líderes. ¿Y qué es lo que va a generar? Una persecución, va a generar un problema en contra de Jesús que lo va a llevar a la muerte. O sea, Jesús fue incómodo para todas las personas de todos los niveles, porque venía a servir y venía a hacer lo que deberían de haber hecho los líderes religiosos, y que incluso si viniera ahora a nuestro tiempo, pondría también a sufrir a todos los líderes religiosos, políticos, todos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Y ese planteamiento, obviamente, pues no falta la situación humana, al fin mamá, ¿no?, de estos 2 hijos de Zebedeo, la mamá de los hijos de Zebedeo, la esposa de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, ¿sí? Y que le va a plantear que sus hijos estén con él. Se siente uno a su derecha y otro a su izquierda. Obviamente, pues una cuestión que va a generar nuevamente este conflicto. ¿Y por qué ellos? Entonces el Señor deja muy claro, o sea, si entre los apóstoles se daba esta situación de envidias, ¿por qué ellos sentados a la derecha y el otro a la izquierda? Entonces se da esta situación humana y el Señor nos da la pauta a seguir, la pauta como cristianos que tenemos que aprender.
Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. En días anteriores les hablaba de la responsabilidad de la autoridad. La autoridad viene de Dios, porque la autoridad es un puesto querido de Dios, por Dios, para el servicio a los hermanos. Ese es un puesto. Quien lo asuma, asume todas las responsabilidades. Desgraciadamente, cuando lo asume una persona que no es madura, se emborracha con el poder y empieza a explotar. En lugar de servir, se sirve. Por eso Jesús hace esa denuncia, diciendo: ya saben que los jefes de los pueblos, en este caso, por ejemplo, el Imperio Romano, que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. Viene el aspecto del servicio. O sea, si yo en mi trabajo, en lo que yo vivo, en lo que yo hago, no estoy al servicio de, no funciono, y empieza el conflicto. En una relación de matrimonio, el día que la mujer deje de servir al hombre y el hombre dejar de servir a la mujer, eso ya no es una familia, es un campo de batalla. A ver quién puede más, a ver quién tiene el control, a ver quién se lleva del lado de ellos a los hijos. Es que tu papá, es que tu mamá, es que esto. Ya no es una familia, ya no es esa comunidad querida por Dios. Se vuelve un problema de poder, a ver quién tiene la razón y a ver quién somete al otro o quién le gana al otro. Entonces, esto no solamente se da a nivel de las autoridades de la iglesia o de las autoridades civiles, se da en las relaciones humanas. Entonces, el Señor nos dice, independientemente del puesto que tú tengas, la función que tú tengas, tienes que servir. Que no seas como los que se ponen a servir de los demás. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Cuándo, si es que estamos buscando alguna recompensa, cuándo vendrá la recompensa? Al ponerte al servir, al ser el último, a no pretender sobresalir. ¿Cuándo viene la recompensa? El Señor lo dice, al final, sino que es cuando viene esta acción de Jesús. Vino a servir, muere como un fracasado, muere como un perdedor, como un maldito, pero resucita y vence. Es hasta después cuando recibe este reconocimiento maravilloso que tiene el Señor. Entonces nosotros como cristianos tenemos que servir, ser el último. ¿Qué quiere decir? Que no procure estar arriba para que me reconozcan, para que me vean, sabiendo, como les decía al inicio, el que entre más sirve y entre más amas, más vulnerable eres a ataques, vas a ser más centro de ataque para envidias, para mentiras, para ataques obviamente también de Satanás. Por eso muy pocos, desgraciadamente, se atreven. Los que se llegaron a atrever, algunos se dieron la vuelta porque no pudieron soportar todos esos ataques, todas esas situaciones, y dijeron, ¿saben qué? No. Una persona compartía una experiencia y dice, padre, es que entre más me pongo a rezar el rosario, más ataques tengo, mejor ya no rezo. Le digo, no, al contrario, es cuando más debemos hacerlo. Pero como no estamos preparados para los ataques, como creemos que la misión de nosotros en esta vida es no sufrir, estar bien, pues desgraciadamente cuando vienen esas situaciones, pues a veces uno se deprime, se enfada, se molesta, o peor tantito, tiramos la toalla y nos vamos. Entonces creo que es interesante en este planteamiento, en esta preparación de la Cuaresma. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para no recibir reconocimiento, ni aplauso, ni nada de lo que estamos haciendo? ¿Cuántos estamos preparados para poder recibir a lo mejor esa persecución, esos ataques,
de incluso de las personas que tú quieres ayudar y que te dan la vuelta y te van a ocasionar serios problemas. Ahí es donde se mide verdaderamente la madurez en la fe, de personas, hombres y mujeres, capaces de poder servir sin querer recibir nada a cambio. Pidámosle a Dios, como lo dice en este salmo, cuando dice: sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Son las mismas palabras que Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregó todo, sirvió, dio todo y murió, pero resucitó. Entonces, el que logre darlo todo y estar dispuesto a perderlo todo, recibirá esa recompensa a la cual el Señor tiene preparados para aquellos que sean capaces de servir a pesar de las consecuencias. Pidámosle a Dios que nos prepare espiritualmente, físicamente, para cuando vengan esas persecuciones, esos dolores, no rajarnos, no tener miedo, sino mantenernos firmes y hacerlo todo por amor a Dios. Presentemos pues el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.